Hola, y bienvenidos a la parte 4 de nuestro catecismo, el hombre necesitado de redención. ¿Necesitamos ser salvados? ¿De qué y con qué propósito y por quién? Bueno, para considerar estas preguntas tenemos que empezar con ¿qué significa redención y por qué la necesitamos? La redención se refiere a un desencadenamiento o liberación de la esclavitud. La humanidad está atada por el mal y el pecado. ¿Qué es el mal? Bueno, es un poder opuesto a Dios y se personifica en Satanás. El mal no es creado por Dios, pero Él lo permite porque, después de todo, Él nos dio nuestro libre albedrío. Nosotros somos los que lamentablemente seguimos con la maldad. Cuando hablamos del mal tenemos que hablar de la caída de la humanidad en el pecado y sus consecuencias. Usamos la palabra caída, pero el hombre realmente no cayó en él. Nosotros lo elegimos. Tenemos que remontarnos a Adán y Eva y la serpiente. Adán y Eva, tentados, eligieron el pecado. Entonces los humanos se separaron de Dios, unos de otros y de su creación. Estas tres relaciones están rotas por el pecado. Ya no hay unidad, y esto causa cosas como miedo, dolor y confusión. Estas son las consecuencias de nuestro pecado, pero afortunadamente Dios todavía nos ama como seres humanos. Él no cambió, aunque nos separamos de Él. Él es amor, y prometió que ayudaría a arreglar las cosas. Él nos envió al Señor Jesús, quien abrió el camino a la salvación. Aunque Dios está dispuesto a perdonar y arreglar las cosas, todavía depende de nosotros. Tenemos que vencer esta inclinación al pecado que está en todos nosotros como seres humanos. ¿Qué es el pecado entonces? El pecado es todo lo que se opone a Dios y a su voluntad. Es una manera muy fácil de capturarlo. Estas son nuestras palabras, nuestros hechos, nuestros pensamientos, pero también las cosas que no hacemos o decimos. A eso lo llamamos pecados de omisión. El pecado es algo absoluto y decidido por Dios. Nosotros, como seres humanos, no podemos decidir qué es el pecado, solo Él lo hace. Por mucho que discutamos o tratemos de debatir qué es el pecado, realmente no cambia lo que Dios ha definido. El pecado es absoluto. Sin embargo, con el pecado también viene esta cosa llamada culpa. ¿Qué es eso? Bueno, la culpa es la parte del pecado que varía, por así decirlo. El pecado es absoluto. La culpa puede tener diferentes niveles, pero de nuevo, esta culpa la decide Dios, porque es el grado en que Dios sostiene ese pecado contra el pecador. Por ejemplo, si alguien robara algo de comida para servir a su hijo hambriento, ¿es lo mismo que robar solo porque lo querías y realmente no querías pagar por ello y al final no te sirvió de nada? Podemos ver dos ejemplos diferentes. Hay un grado de culpa ahí, pero Dios te decide, no nosotros como seres humanos. ¿Cómo conocemos entonces lo que Dios dice que es pecaminoso? Afortunadamente, Él nos lo dice. Nos da un entendimiento claro a través de sus mandamientos. Él nos dice que el pecado es también cuando rompemos un voto a Él. Por supuesto, si le damos nuestra palabra y luego no la hacemos, eso es pecado. Negarse a creer en su Hijo, el Señor Jesucristo, es pecado. Esto no es lo mismo que no saber acerca de Jesús por lo que no crees en Él. Eso es un tipo de ignorancia, pero cuando nos negamos activamente a creer, eso es pecado. Actitudes de corazón como tacañería, envidia, etc. Estas son cosas que van en contra de la naturaleza de Dios, entonces son pecado. Sin embargo, Dios no nos dejó solos en nuestro pecado, nos dio algunas herramientas para ayudarnos a luchar contra él. ¿Qué son? Son cosas como nuestra conciencia, nuestra razón, pero lo más importante, nuestra fe. La fe es un don de Dios, que Él nos da. La fe que podemos tener en el amor de Dios y lo que Él quiere que hagamos para reconciliarnos o arreglar esta separación para hacer nuestra parte. Tenemos fe en que Él nos ha llamado a ser sus hijos y quiere que estemos con Él eternamente. Y por esta fe y este don, también llegamos a entender que hay una obligación. Hay una parte que tenemos que hacer basados en esta fe. Queremos creer, no estamos obligados a hacerlo. Lo elegimos al igual que elegimos el pecado. Y cuando elegimos creer, entonces continuamente queremos escuchar, aceptar, confiar y llevar a cabo las palabras que escuchamos también. Entonces, ¿cuál es este plan que Dios tiene para salvarnos? Bueno, lo llamamos el plan de salvación. Abarca todos los acontecimientos divinos, desde la caída en el pecado hasta su nueva creación.
En el Antiguo Testamento, esta idea de salvación realmente, pensaban ellos, se aplicaba a la liberación terrenal. Lo podemos ver en las muchas veces que Dios ayudó a los israelitas con sus enemigos y demás. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús nos da una comprensión más profunda. Él mismo, Jesús, es el fundamento para que seamos salvos del pecado, no solo de algo terrenal, sino del pecado mismo. Y Jesús entonces es nuestro Redentor o mediador con Dios, porque su sacrificio, y solo su sacrificio, nos abrió el camino a la salvación. Entonces, Él es nuestro intermediario, por así decirlo, entre Dios y nosotros. Entonces, si hay un plan de salvación, podrían preguntarse, ¿en qué fase de ese plan nos encontramos actualmente? Estamos en la fase del plan de salvación de Dios, donde la comunidad nupcial se está preparando para el retorno del Señor. Estos son los apóstoles enviados por el Señor Jesús a su iglesia para anunciar la palabra de Dios, dispensar los sacramentos que están destinados a llevarnos a esta meta de estar preparados para su retorno. Si hablamos de una fiesta nupcial o de boda, tenemos que hablar de quién es la novia de Cristo. Son todas las almas que han sido elegidas por Dios y que han aceptado su llamado. Cuando hablamos de esta palabra, elegidos, esto significa en realidad que Dios mismo hizo la elección. No se basa en nuestro mérito, no es porque hayamos hecho cosas buenas o seamos tan buenas personas. Es enteramente la elección de Dios. Esta palabra, elegidos, también implica que Él no solo quiere darnos algo bueno, sino que también nos está pidiendo que hagamos algo. Tenemos la responsabilidad ante Dios de hacer su voluntad y su propósito. No podemos entender completamente esta elección como seres humanos. Porque ser elegido no significa que Él esté rechazando a alguien más. Me llama a ser parte de la novia de Cristo y no a mi prójimo. Eso no quiere decir que no los ame. Es simplemente su llamado. Tampoco es una predeterminación, es decir, que Él nos llama y ahora no tenemos otra opción. Sí, sí tenemos opción. Todo ser humano es llamado por Dios en un tiempo determinado por Él. No hay nadie a quien Él le ignore. A todos se les dará la oportunidad de decidirse por Cristo. Dios nos bendice también a nosotros como seres humanos para esta salvación. ¿Qué es una bendición? Bueno, es una expresión del amor de Dios. Es realmente cualquier cosa que nos acerque a Él. Cosas como fuerza, ayuda y guía. Las bendiciones no se pueden ganar. No podemos hacer nada que haga que Dios nos deba algo. Pero las bendiciones pueden desplegarse y llegar a su plenitud cuando las captamos con fe. Una vez más, la fe es esencial aquí. Bendiciones. Podemos experimentar sus efectos duraderos y los efectos completos según nuestra actitud y conducta. Piensen aquí en el versículo bíblico, la lluvia cae sobre buenos y malos. Es esta idea de que la lluvia cae sobre todos, pero son los buenos quienes ven que la lluvia es la bendición. También sabemos que la bendición emana de Jesucristo, viene de Él. Él es el fundamento, porque también es el fundamento de nuestra salvación. Aquí el énfasis está en las bendiciones espirituales, nuevamente, no en las naturales. Estas bendiciones son nuestra elección. El perdón, el entendimiento en la voluntad de Dios, nuestro santo sellamiento, la promesa del retorno de Jesús. Todas estas son expresiones del amor de Dios para acercarnos más a Él. ¿Podemos obtener una bendición? Bueno, no exactamente obtener, no podemos ganarla, no podemos hacer nada que Dios tendría que debernos algo, pero podemos ponernos en una posición para ser bendecidos. Tenemos acceso a la bendición cuando venimos a un servicio divino. Una vez más, recuerden la definición de bendición, es cualquier cosa que nos acerque a Él. Eso es definitivamente un servicio divino. También nos ponemos en posición de ser bendecidos cuando sacrificamos nuestra propia voluntad y aquellas cosas que nos separan de Él. Podemos ser bendecidos cuando nos acercamos en oración y estamos en comunión con nuestro Padre Celestial. Y nos ponemos en una posición para ser bendecidos cuando conducimos nuestras vidas de una manera que demuestra que queremos su bendición. Aquí piensen en una ducha. Podemos abrir la llave de agua y allí vemos la corriente, pero no servirá de nada a menos que nos metamos en la corriente de agua. Eso es lo que hacemos. Dios da la bendición, nosotros nos ponemos en condiciones de recibirla. Entonces, dada la bendición, dado este maravilloso plan, ¿hay algo que podamos hacer para asegurar la salvación que Dios quiere dar? Sí. Vivir una vida que agrade a Dios. Eso significa que seguimos sus mandamientos, incluida la ley del amor que el Señor Jesús nos ha dado en su Evangelio. Y nos aferramos a su gracia en la fe.
Cuando hacemos eso, crecemos en gracia para que podamos llegar a ser como el Señor y mostrar gracia a los demás también. Una vez más, no podemos ganárnosla, pero podemos demostrar que la deseamos arrepintiéndonos, reconociendo nuestro pecado, creyendo en el perdón, trabajando para reconciliarnos y creyendo en el Señor Jesús como el mediador de esta salvación. Es su sacrificio que Él dio una vez por todos nosotros. Y una y otra vez recuerden, no son nuestras obras, es la fe en la salvación que Dios nos da. Nuestras obras son la expresión visible de nuestra fe en este plan de salvación, y no el pago que hacemos para ganar nuestro camino al reino de los cielos. Ese es el plan de salvación. Entonces pensemos en esto y tengamos esto en cuenta a diario para que a medida que avanzamos día a día podamos tomar mejores decisiones que las que tomaron Adán y Eva en el principio. Estamos necesitados de redención. Dios la ha dado. Gracias.